Buenos días, mi nombre es Andrea Forero, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y vengo a sustentar la fase final de la materia Diseño y Análisis de Manufactura, presentado al tutor ingeniero Luis Eduardo Gil Castellanos. Para esta fase, la idea fue crear una página web en donde se mostrara todo el proceso de los cambios en la línea de producción del producto que nosotros trabajamos, que en este caso fue el pan, la producción de pan. Entonces, lo primero que vamos a sustentar acá es la caracterización del sistema. Esta caracterización del sistema básicamente es todos los elementos de entrada, las características del producto y el proceso como se conoce artesanalmente, ¿no? Para fabricar el pan. Entonces, como elementos de entrada encontramos la leche, encontramos la harina, encontramos los huevos, el azúcar, encontramos la manteca o la margarina, que es la que se usa, la levadura y ya. De las maquinarias que podemos encontrar dentro del proceso, la máquina amasadora, pues es que es donde se revuelven como los ingredientes, la boleadora que la encarga de darle formita a los panes, el horno que es pues donde se cocina la harina, la cámara de fermentación que es donde tienen que pasar un tiempo la harina. Las pesadoras que son las que se encargan como de pesar el pan para que todo esté parametrizado, todos los panes tengan el mismo peso y el mismo tamaño. Las refinadoras que son como los rollitos en donde tiene que pasar la masa. Las entabladoras que es donde se pone el pan sobre una tablita. Las batidoras pues donde se mezcla, también son las mezcladoras y la línea de transporte que básicamente son las bandas transportadoras. Algunas características físicas del producto. Bueno, pues el empaque que se manejó al principio es el empaque comercial, que es una unidad, viene de la unidad de empacar en una bolsita de papel. La composición nutricional es la que vemos acá. Esas composiciones nutricionales generalmente casi siempre se sacan por 100 gramos de producto, que es lo ideal. Las descripciones básicas del proceso de la producción del pan, tenemos pues la primera es el amasado, que es en donde se mezclan los ingredientes, la división y pesado, que es en donde se divide el pan, lo que les he explicado ahorita, en bolitas en fracciones de tamaño, del mismo tamaño, para que tengan el mismo peso. La del boleado, que es la que consiste en darle forma a la mezcla, el reposo, que es pues donde se deja como descansar la mezcla para que ella crezca, el formado, que es la parte en donde se le da la forma, dependiendo si quieren un pan alargado o un pan en forma de bolita, la fermentación, que es donde se fermentan las levaduras, el corte, que es lo que se hace después de la fermentación para dividir la masa antes de entrar al horno, la cocción, que es cuando entra al horno y pues acá sale finalmente como el pan, el producto inicial que se buscaba conseguir. Entonces acá tenemos el diagrama de este proceso que acabo de explicar. Las figuras, los símbolos, perdón, el círculo representa una operación, un proceso, el rectángulo, la inspección, luego tenemos la demora, las flechas que indican los transportes y el triángulo invertido que indica el almacenamiento. Entonces acá tenemos que inicia en el amasado, pues es una operación, luego pasa la división y pesado, luego pasa el boleado, luego tenemos una espera que consiste en el reposo que les explicaba ahorita. Luego tenemos el formado, que es otro tipo de operación. Pasamos a la fermentación, que si bien es un proceso, también incluye unos tiempos de espera. Tenemos el corte, que es un proceso, la cocción, que también es un proceso, pero al mismo tiempo incluye unos tiempos de espera. El empacaje y el embalaje, que es con el finalmente este diagrama de flujo. Ahorita van a ver cómo fue cambiando y cómo se fue mejorando, se fueron agregando algunos procesos a medida que se iban implementando las técnicas de automatización. Entonces, después de tener esto, lo que se hizo fue con esa información implementar un sistema de manufactura flexible.
En nuestro caso, lo que se utilizó, el sistema de manufactura actual era un sistema de varias máquinas, que fueron las que les mostré ahorita en la caracterización, con un operario que estaban dirigiendo como el proceso. La propuesta consistía en crear un sistema de manufactura en U, en donde las entradas y las salidas básicamente tenían el mismo nivel. eh, sí, las entradas y las salidas salían como básicamente por el mismo lado, así como lo muestra acá la figura. Entonces, antes que nada, para definir un sistema de manufactura flexible, consiste en que tenemos que, los procesos se tienen que establecer por estaciones. Y esas estaciones deben contar, perdón, y ese sistema tiene que contar a la vez con un sistema de transporte, con un sistema de comunicación y un sistema de control. En nuestro caso, se establecieron las estaciones de trabajo, el almacenamiento de materia prima, luego continuaría a la estación de amasado, luego a la estación de división y pesado, la estación de boleado y formado, la estación de reposo, la cámara de fermentación, la estación de corte, de cocción y finalmente estaría la estación de empaque. Los medios de transporte en los que estarían comunicadas cada estación consistirían en las bandas transportadoras, que sería básicamente como la columna vertebral que uniría todo el sistema de manufactura flexible, los cables pues de comunicación entre las máquinas y las computadoras para estar por las que se viajaría la información digital, y algunos brazos robóticos que no muy elaborados, pero sí que deberían estar implementados sobre todo para la parte de trasladar las bandejas de pan al horno. Por último, tenemos algunos sistemas de control, que son los PLC, una computadora central que se encargaría de manejar el sistema de manufactura flexible, algunos sensores, sobre todo en las bandas transportadoras, algunos dispositivos de accionamiento para subir, bajar las bandejas, para recibir, arrancar, parar, y pues las computadoras que son necesarias en cada estación, que se presentan acá en las estaciones de trabajo. Una vez propuesto ese sistema de manufactura flexible, se definieron, bueno, definidas las etapas del proceso, lo que se hizo fue tomar unas técnicas de manufactura automatizada, de automatización, y aplicarlas en determinadas estaciones. Entonces, nosotros tomamos la primera técnica, la primera estación que se procura modificar. Perdón, bueno, entonces estaba acá explicando lo de la primera técnica, que sería la neumática industrial. Para esa técnica es importante tener en cuenta que pues consta no solamente de implementar como cierta maquinaria o ciertas mejoras dentro de la estación, en nuestro caso que es la estación de división y pesado, que es donde se decide implementar. Aquí no se ve en el esquema, pero adicional a estas modificaciones se tiene que implementar un cuarto de máquinas aparte, que es básicamente donde están los depósitos de aire comprimido, los circuitos de circulación del aire, la unidad de preparación del aire, las válvulas de control. Tiene que haber una computadora con un PLC programando la estación. Y además de eso, se implementar la tolva, que por aquí sería donde ingresa la materia prima, una dosificadora neumática, que es básicamente la que utiliza la técnica de neumática industrial para dosificar la cantidad de masa. Esa cantidad de masa caería a la banda transportadora. Esta banda transportadora conecta el inicio y el final de la estación de división y pesado, que como ya se explicó ahorita en la parte anterior, pues básicamente las bandas transportadoras consisten en como una especie de columna vertebral que va a sostener o va a unir todo el sistema de producción o toda la línea de producción. Estos punticos que se ven acá básicamente tratan de mostrar las entradas de la conexión de los cables y los tubos que vienen del cuarto de máquinas. Lo que les decía, el cuarto de máquinas no se evidencia, pero siempre se debe tener un cuarto de máquinas con todas las cosas necesarias para que estas técnicas de manufactura automatizada funcionen. Además de eso, hay que implementar un tablero de control neumático y de control eléctrico. Es supremamente importante, ya que estos tableros lo que se encargan es de evitar o de controlar
el flujo eléctrico para que no haya de pronto un corte, una quema, bueno, etcétera. Bueno, seguido a esto, la otra técnica que se buscó fue los controladores lógicos programables. Esta técnica se buscó aplicar en la estación de cocción, o sea, el horno. Em, Algunas de las modificaciones de un horno convencional que se programa, pues tú manualmente cuadras la temperatura y el tiempo de cocción. La idea de estos controles lógicos programables es que el operador se omita. Entonces, lo primero que se instala, pues básicamente son los sensores de temperatura que van conectados a la computadora. La computadora también se conecta con un PLC. Este PLC es el que se programa. Em, bueno, esta computadora o estos controladores lo que van a hacer es controlar el tiempo de la permanencia, la temperatura máxima, el tiempo de permanencia de la masa dentro del horno, la temperatura máxima que se pueda alcanzar y va a permitir visualizar como el estado de cocción del pan. Acá lo que se buscó fue como mostrar lo que debe tener lo que debe tener los controladores lógicos programables dentro de la estación. Sin embargo, nos falta aquí, pues, se debería mostrar la banda transportadora que también va desde la entrada hasta la salida, donde llegan los panes y donde se ponen los panes una vez salen del horno, ¿no? La siguiente es el control numérico. En esta etapa viene a ser la boleadora, la estación de boleado y forma. Entonces, aquí lo que se busca es que la máquina encargada del boleado esté programada mediante un software que permita que dé la forma de esta masa. Entonces, lo único que uno hace es básicamente introducir, acá está el operario, él va a introducir la programación, valga la redundancia, en esta computadora. La computadora se va a encargar de controlar la boleadora automatizada. Esta computadora también tiene que contener un PLC. Se va a encargar de controlar la boleadora automatizada, la que va como a parametrizar la cantidad y el peso de la masa o el tamaño de la masa, por así decirlo, que va saliendo. Siguen conectando a través de bandas transportadoras. Otra técnica que se buscó aplicar fue la de control adaptativo. Esta se decidió aplicar en la etapa de fermentación. Entonces aquí lo que se busca es instalar una cámara de fermentación controlada. Actualmente esas cámaras de fermentación controlada ya vienen así, básicamente como se muestra acá en la figura. Creo que Siemens es una de las, creo, que maneja este tipo de herramientas. Bueno, estas cámaras de fermentación controladas, así se llaman, básicamente tienen integrado ya el software de los controles para controlar, valga la redundancia, la fermentación del pan, pues teniendo en cuenta el número de bandejas y, y la cantidad de panes que se ingresan, ¿no? A la cámara de fermentación. Ella se programa dependiendo del tiempo que se necesita. Estas cámaras lo que hacen es adaptarse, por eso el control adaptativo lo que hacen es adaptarse, evitando que ingrese la humedad para controlar el clima dentro de la cámara para que pues la masa se fermente de forma adecuada. Esos programas de control adaptativo básicamente lo que hacen es permitir que haya como un mayor control en las cámaras de fermentación para evitar que la masa se dañe y el producto final también se dañe. La última técnica que decidimos aplicar son los robots industriales y buscamos, a pesar de que se puede aplicar como en diferentes estaciones, los brazos robóticos, en nuestro caso decidimos como la que se hacía más necesario, que vendría a ser el almacenamiento. Entonces, aquí como se muestra en el esquema, pues bueno, básicamente consiste en la banda transportadora, estar ubicado el robot, perdón, el brazo robótico y al fondo estaría como la estantería. Entonces, las bandejas con el pan, ya que una vez salen listos para almacenarse, llegan por esa banda transportadora, los sensores activan el brazo robótico, lo cogen y el brazo robótico, dependiendo de la programación que tiene, lo que hace es ubicarla en las estanterías.
el esquema general de la producción del pan con algunas de las técnicas aplicadas vendría a verse algo así. Entonces, la primera estación es la de el almacenamiento de materia prima, aquí se señala como una especie de silos, pero son como, sí, como unos silos de pequeños. Entonces luego la materia prima, ingresa a la estación de amasado, en donde están las máquinas necesarias, luego se pasa a la banda transportadora, que es la que se encarga de llevarlos a la estación de división y pesado. Aquí es donde entra la técnica neumática. Luego otra vez se cogen las bandas transportadoras, pasan a la estación de voleo formado, que era la que explicábamos ahorita. Está el operario programando la máquina de boleado, se sigue transportando, llega a la estación de reposo, aquí hay una espera de tiempo, luego se vuelve a llevar a la estación de fermentación, que es lo de la cámara de fermentación controlada con los controles adaptativos. Se sigue transportando, pasa a la estación de corte, donde se corta el pan dependiendo de la forma el tamaño que se busque. Sigue la banda transportadora a la cocción, aquí entra el horno, están las computadoras con el PLC, con el horno programado, sigue la banda transportadora y aquí finalmente entra a trabajar el brazo robótico, que es el encargado de almacenar, y pues finalmente está la estación de empaque. Entonces acá en el diagrama de flujo ya vemos cómo se cambió, cómo se agregaron algunos procesos. Seguimos utilizando la misma simbología, entonces ahora cómo entraría a funcionar. La primera sería el almacenamiento de materia prima, es un proceso, luego pasaríamos a la estación de amasado, luego habría un transporte de la materia prima porque debe haber el transporte por medio de la banda, luego sí llegaríamos a la estación de división y pesado, se ejecuta el proceso, hay otro transporte que es la banda transportadora para poder llegar a la siguiente estación, que es la de boleado y formado. Hay otro transporte por medio de la banda transportadora. Entramos a la estación de reposo, aquí hay una espera. Una vez que transcurrió el tiempo de espera, se incluye otro transporte, que es el de la banda, para llegar a la cámara de fermentación. En la cámara de fermentación, como comentábamos ahorita, si bien es un proceso también, hay incluido un tiempo de espera. Una vez se termina ese tiempo de espera, pasamos a la banda transportadora para la estación de corte. Se hace todo el proceso, nuevamente hay un transporte, pasamos a la estación de cocción, un proceso y una espera. Hay que esperar a que el pan salga, pasamos a una banda transportadora, luego sigue el almacenamiento por medio del brazo robótico. Bueno, finalmente se implementan como algunas tecnologías de manufactura inteligente. Para nuestra línea de producción, lo que quisimos fue utilizar los sensores inteligentes, que son, pues, acorde a las necesidades, ¿no?, que veíamos en la línea de producción. La eficiencia energética, que es supremamente importante, y el sistema MES. Bueno, acá hay como un ejemplo de algunas empresas que utilizan estas tecnologías de manufactura inteligente, el grupo Coca-Cola, la industria del cemento, la industria química, lo que son las petroleras, el gas, la energía, la industria de alimentación, algunas empresas como los embutidos Mones, el grupo KH, también son empresas que han implementado ese tipo de manufactura inteligente dentro de su línea de producción. Algunas de las modificaciones que se deben realizar al sistema de manufactura que mencionamos anteriormente para poder implementar las tecnologías serían, entonces, para los sensores, pues tienen que instalarse los sensores tanto al inicio como al final de las bandas transportadoras. Nosotros lo trabajamos, aquí se muestra pues como en una estación determinada. Entonces, los sensores se utilizaron específicamente en la estación de empaque. Hay otro tipo de sensores que son los sensores de temperatura que también se pueden implementar en las estaciones de cocción, sensores de humedad en las estaciones de fermentación, sensores de movimiento en las bandas transportadoras y en la estación de almacenamiento para que se activen todos los mecanismos que son necesarios para detectar el producto una vez se pone dentro de la banda y así empieza a funcionar como el proceso de producción. Entonces, para el sistema MES, lo que se debería hacer, perdón, es básicamente instalar como un tablero de planificación y control, en donde se recopilan los datos de la máquina. También se deben adaptar o se deben sí, adecuar, implementar los cables que deben comunicar
todas las computadoras, pues porque es básicamente por donde va a viajar la información de la línea de producción. Entonces estos cables generalmente estarían conectando todo el sistema de manufactura, toda la línea de producción. También se debe implementar un cuarto de máquinas, como yo lo mencioné ahorita con la parte neumática, debe haber un cuarto de máquinas donde tenga un rack de comunicaciones, que es como una especie de caja donde van conectados todos los cables. Estos cuartos de máquina es muy importante que estén separados, donde no haya humedad, donde no les caiga agua, donde no esté expuesto a altas temperaturas, porque pues son estos rack o estos cuartos de máquinas básicamente controlan o se encargan de que toda la línea de producción esté funcionando de forma correcta, ¿no? Entonces, para el sistema de eficiencia energética, lo que se hizo fue basarnos primero en el consumo de la luz, en el tipo de luz que se está consumiendo y en los cambios de las luminarias para, para que hubiera una reducción del consumo energético. Básicamente el primer cambio, el cambio más fácil, no solo que se puede hacer en una línea de producción, sino también en los hogares, por ejemplo, es cambiar los sistemas de iluminación común por luminarias LED, porque las luminarias LED tienen menos consumo energético. Em, lo otro que se propone es que todas estas luminarias se alimenten con energía limpias, en este caso pues sería la solar. Para ello tienen que instalar pues unos paneles solares, estos paneles estarían instalados en el techo de la planta de producción, pero además de eso se debe instalar una batería de almacenamiento de energía que alimente todas las luminarias y que alimente, pues aquí hacemos énfasis en la estación de amasado, que es donde se va a implementar la eficiencia energética, pero generalmente estas baterías de energía, pues en la realidad lo que hacen es alimentar todo el sistema eléctrico, ¿no? Bueno, se pueden instalar también sensores de luz para que las luces no estén encendidas en los tiempos muertos, en donde no son necesarios, los lugares donde no son necesarios. Sensores de movimiento, que a medida que tú pasas, el sensor se activa la luminaria, tú terminas de pasar y se apaga. Más que todo en lo que son pasillos, oficinas y toda la zona administrativa. Entonces, acá tenemos los sensores de empaque, los sensores, perdón, inteligentes para la estación de empaque, como les comentaba, se especificamos en la estación de empaque, pero estos sensores básicamente estarían incluidos en todo el sistema de producción. Los sensores deben estar al inicio y al final de las bandas transportadoras y en las máquinas para que activen el brazo robótico y en toda la estantería para que el brazo identifique cuáles estanterías están llenas, ¿no? Además de estos sensores, pues este brazo robótico tiene que estar programado de forma adecuada para que reconozca los sensores. Sobre la eficiencia energética, bueno, acá tratamos de dibujar los paneles solares, que son estos, ellos se alimentan, ellos cogen, por así decirlo, la energía, esa energía se almacena en una batería de almacenamiento energético y esta batería alimentaría la primera estación, que sería la estación de amasado. Es posible que estas mismas baterías casi siempre alimenten toda la línea de producción. Para eso tiene que instalarse un cableado y dependiendo de la cantidad de energía necesaria, energía limpia necesaria, es el tamaño de la batería, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. En la estación de cocción, lo que se implementa es el sistema MES. Este maquinita que se alcanza a ver acá es como el rack de almacenamiento de datos, lo que yo decía es una máquina que debe estar, es un cuarto, es un rack que debe estar en un cuarto de máquinas aparte o en un cuarto de datos. Estos cuartos de datos generalmente tienen que estar lejos de la humedad, de las temperaturas altas y se deben cuidar mucho porque pues básicamente estos racks almacenan toda la información necesaria para la línea de producción. Bueno, el del rack salen unos cables que alimentan los tableros de planificación y control que van como a controlar toda la estación de cocción, incluyendo el horno. Ahora acá, una vez más, tenemos como el esquema general con las tecnologías aplicadas. Entonces, en este caso, lo primero sería la recolección de la energía
que se almacena una batería y entra a alimentar la estación de amasado y luego empieza a continuar el proceso de producción de la estación de amasado. Ahora, en vez de una banda transportadora, lo que nos dimos cuenta que necesitamos es como una especie de tubería que llevara esta masa a la tulba para la siguiente estación, que es la de división y pesado. Luego sí continuamos como lo veíamos anteriormente, la estación de boleado y formado, el controlador, el operario que tiene que estar acá pendiente programando. Se transporta, sigue la estación de reposo, se vuelve a transportar, luego sigue la estación de fermentación con la cámara de fermentación controlada, volvemos a transportar, pasamos a la estación de corte, seguimos transportando, pasamos a la estación de cocción, en donde ya está implementado acá, se señala como el rack que alimenta los cables, las pantallas o los que deben controlar el horno, luego se activan los sensores, una banda transportadora y entra a trabajar el brazo robótico para empezar a almacenar el producto final. Como nos damos cuenta, a medida que hemos venido como avanzando, el diagrama de flujo pues cada vez se hace más grande, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que se pueden ver como muchos subprocesos nuevos, no porque se haga más complejo o de pronto la complejidad va de la mano de la optimización de la línea de producción, de todo el proceso. Entonces aquí, y esperen y yo voy a poner un momentito pausa para compartir esto de una forma más clara, porque casi no se ve. Listo. Entonces acá ahora sí podemos ver el diagrama final del proceso de producción. Nos damos cuenta que esta vez iniciamos con el encendido de la batería de almacenamiento de energía. Generalmente estas baterías pues se consideran como un proceso, perdón, ya que es el proceso de almacenar la energía para que toda la línea de producción arranque, ¿no? Entonces, del proceso pasamos a el almacenamiento, que es el almacenamiento de la materia prima. De aquí pasamos a la estación de amasado, que es un proceso. Hay un transporte de la masa para llegar luego a la estación de división y pesado, que también es un proceso. Pasamos nuevamente a un transporte de la masita ya dividida y pesada, llegamos a la estación de boleado y formado, luego hay otro transporte, pasamos a la estación de reposo donde hay un momento de espera, hay otro transporte, pasamos, perdón, qué pena, es mi bebé. Entonces estaba explicando que luego estábamos en la estación de boleado y formado, ¿no? Hay un transporte, pasamos a la estación de reposo, donde es simplemente un tiempo de espera. Hay otro transporte, llegamos a la fermentación, que sigue siendo un proceso y hay un tiempo de espera que se debe respetar. Hay otro transporte por el banda, pasamos a la estación de corte. Hay un nuevo transporte por banda, pasamos a activar el sistema MES, que es un proceso. De ahí pasamos al procesamiento y al almacenamiento de la información. Pasamos nuevamente a la estación de cocción. Procesos, se activan los sensores que vienen a ser otro proceso. Inicia el transporte, ¿no? Por banda. Luego se activa el brazo robótico y finalmente el brazo robótico empieza a trabajar almacenando em, el producto final. Entonces, estos vienen a ser más o menos los cambios relevantes. Nos damos cuenta que finalmente culminamos con una línea de producción de 20 subprocesos. Inicialmente habíamos, habíamos iniciado con el diagrama inicial consistía con 9 procesos únicamente. Entonces nos damos cuenta de que se agregaron básicamente 11 subprocesos nuevos a medida que se fueron implementando las técnicas de automatización y las técnicas de manufactura inteligente. Muchas gracias. Esto sería básicamente en lo que consiste sería básicamente en lo que consiste pues la sustentación de los cambios realizados en el proceso de producción del pan. Esta es la página web, este es el enlace para acceder a la página
Y estas son algunas de las referencias que utilizamos para poder realizar como todo este proceso. Muchas gracias, chao.